esta celebración pedimos por el eterno descanso de Pedro Oviedo. Buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Reconciliémonos con Dios. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Oremos. Señor, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para el pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el agua, ni abajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera o cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No habrá mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es el día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu esclava, ni tu esclavo, ni tus animales, ni el forastero que vive en tu casa. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su burro, ni cosa alguna que le parezca. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor y para alumbrar el camino. Tú tienes palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos.
En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción de este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Estamos ya entrando a la 3ª semana del tiempo de Cuaresma. Prácticamente es el parteaguas, ya es la mitad. Y comienzan los asuntos fuertes ya de la pasión de Jesús. Tenemos 2 detalles hoy para meditar: el asunto del templo, que es este pasaje tan fuerte, tan especial, que solamente está narrado en el Evangelio de Juan, y el asunto de la ley, que es la primera lectura de hoy, que tenemos 2 versiones del Decálogo, una en el Éxodo, tal como lo da en las tablas Dios, y después en el Deuteronomio, que es el desglose de todas las normas que Dios les ha dado al pueblo. Les invito a poner la mirada en el templo de Jerusalén. El pueblo de Israel había sufrido mucho, se los habían llevado deportados a Babilonia por mucho tiempo y les había costado bastante volver a su tierra y recomenzar su patria, su nación. Cuando llegan a Jerusalén, pues la ciudad está destruida y poco a poco comienzan a levantarla. Y una de las cosas que tuvieron presente siempre fue el templo, que había quedado en ruinas.
lo reconstruyen y lo hacen más bello. Y con el tiempo, el templo de Jerusalén se hizo un lugar fabuloso. En el tiempo de Jesús se llega a contar que llegaban peregrinos hasta casi de 2 millones de personas en las fiestas de Pascua. Venían de muchos lugares y se hospedaban en la ciudad o afueras de la ciudad, y aquello era un hervidero de gente. Y entonces, pues, como eran las fiestas de Pascua y la gente tenía la obligación de ir al templo, de llevar una ofrenda al templo para presentársela a Dios, sucedían 2 cosas. El templo de Jerusalén tenía como una especie de atrio, y en el atrio era una especie como de mercado. Los animales que se dicen son los animales de las ofrendas: bueyes, ovejas, palomas, etcétera. Son las ofrendas que dicta la misma Escritura. Y entonces, supongamos que ustedes iban a la ciudad de Jerusalén de peregrinos y ustedes decían: yo voy a criar mi ofrenda, mi becerro yo lo crío en mi casa para que no me cueste tanto el día que yo vaya y no tenga que gastar. Y se lo cargaban hasta la ciudad. Pero al ingresar a la ciudad había cercos sanitarios que estaban puestos por los encargados del templo. Y esos cercos sanitarios inspeccionaban a la ofrenda, al toro, a lo que fuera. Y casi nunca pasaban, la verdad, eso era un hecho. Entonces las personas, muchas, lo que hacían era que revendían sus animales, se los pagaban a un costo muy bajo, casi la mitad del precio que valían, y adentro, en el atrio, el que le molesta a Jesús, les revendían los animales hasta 3 o hasta 4 veces el precio de la ofrenda. Como mucha gente iba de fuera, pues, y no eran, o sea, eran judíos, pero venían como los que están en Estados Unidos y vienen para acá. Entonces, afuera del templo también estaban muchas personas con sus mesas y con montones de monedas, intercambiando o cambiando monedas. Era un negocio, pues, muy rentable, porque igual el valor de la moneda local subía mucho y el valor de la moneda extranjera se devaluaba. Y como la gente tenía que llegar al templo y hacer todo rápido, pues era o ya, ¿no? Pues aquello era un hervidero de gente, una gritadera de gente y un trueque muy fuerte. Cuando Jesús llega, ve todo esto afuera del templo y se molesta. Y es por esa razón que tiene este gesto tan profético, ¿no? Dice: pues es que ustedes han hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y es que está todo este mecanismo de injusticia donde yo tengo que malbaratar mi ofrenda, tú me la compras a un mal precio y yo te tengo que comprar a ti una ofrenda que es igual que la mía, pero al triple o 4 veces más. Esa es la injusticia que Jesús no le agrada. Igual con las monedas. ¿Ustedes cómo ven? ¿Hizo bien Jesús o no? ¿Sí o no? Porque allí está todo este mercado y está toda esta situación, que es una situación de verdad, verdaderamente injusta. No está bien. Ahora, el asunto es, ¿creen que nuestros templos hoy sigan cometiendo este mismo error o este mismo pecado que a Jesús le molestó? ¿Qué estamos haciendo? Porque esto entonces ya tiene años. Porque los templos se convierten en centros de poder, con todo lo que conlleva. Sus fiestas, sus santos, son poder, finalmente es poder entre nosotros. Y casi siempre hay un teje y un maneje de los dineros, casi siempre. Y casi siempre hay problemas por eso. O sea, lo mismo que Jesús denunciaba, esa misma enfermedad hoy sigue en muchos lugares de nosotros. ¿Cómo se puede sanar eso? La otra cosa que está en el fondo y que Jesús señala, aunque ya no está tan explícita, es que la gente cree que para ganar un favor de Dios necesitas comprar a Dios.
necesitas llevarle una caja de veladoras, una serie de cosas, muchas ofrendas. Y esto a Jesús también como que le molesta, porque Dios no actúa en esa dinámica o en esa lógica de mercadeo. Jesús actúa por amor y por misericordia, no porque le lleves más regalo o más ofrenda al templo. Y esto posiblemente sea la corrupción espiritual más grave que Jesús denuncia. Cuando lo hace, pues los líderes del pueblo sí lo ven como una amenaza, porque está muy claro, muy claro lo que está ocurriendo allí, y no les conviene, no les conviene. Yo sé que a algunos les molesta el tema, pero la verdad es que está complicado y algunos se me están durmiendo o aparentan dormirse, porque este pasaje es uno de los más incómodos para oír. La tendencia más fácil es decir, pues Jesús hablaba de su cuerpo, el cuerpo es nuestro templo, cuiden su cuerpo, etc. Sí, también, eso también es cierto, pero tenemos este problema tan visible y tan real que de la religión en general hemos hecho un negocio a veces. Y esa denuncia, pues Jesús la sigue haciendo entre nosotros. Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, que padeció, que murió por nosotros, que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna. Digamos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El mercadeo de la religión es fuerte. Por ejemplo, la gente piensa que para bautizar necesitan una conchita, una toallita, una velita y un trajecito muy mono para el niño. No se necesita nada de eso. Nada, si al caso la vela, como un signo, pero lo demás no tanto. Los que se casan igual, sus vestimentas, pero es todo un mercado que se hizo. No digo que esté mal, pero la gente en general subraya más eso que lo espiritual. Y yo creo que ahí sí está más mal. Ayúdenme, ¿no?, en silencio a presentar una oración, si pueden, sobre este tema, si no, sobre el tema de los mandamientos, que al final es lo mismo, cumplir la voluntad de Dios, o de lo que ustedes tengan como una necesidad en esta noche. Señor, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que quienes, agobiados por nuestra propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense y ayúdenme con el canto a presentar las ofrendas.
que este sacrificio, que es mío y también es de ustedes, sea agradable a nuestro Padre. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces tu perdón e invitas a los pecadores a confiar en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo has unido a la familia humana tan estrechamente que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y de reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quienes se convierten a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre como para que el hombre sea santo, como tú eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazaran el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz. Y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Padre, al celebrar la muerte y la resurrección de tu Hijo, esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti en este santo sacrificio, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, formando en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y de amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Fidencio. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu Hijo que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ofrezcamos a Dios la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Ofrézcanse el signo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Los que puedan hacer la Santa Comunión, por favor, acérquense al centro.
Estamos haciendo retiros de Cuaresma. Es un retiro muy sencillo. Y este próximo sábado tenemos el retiro para las comunidades le tocaría aquí a la cabecera parroquial este próximo sábado, a todos los que ayudan aquí en el templo parroquial, catequistas, coros, ministros, todos los que están integrados aquí al templo parroquial. Les invitamos a participar el próximo sábado en el retiro. Iniciamos a las 10 de la mañana y finaliza a las 12 del día. Son 2 horas. Esperamos que puedan venir, asistir. Es un retiro sencillo. Parece ser que está causando el efecto que se necesita, que es un efecto de reflexión y de tomar conciencia de los días santos. Ese es el objetivo principal. Si alguien más quiere venir, pues acérquense el próximo sábado a las 10 de la mañana, de 10 a 12 del día. Pónganse de pie, por favor. ¿Cómo ven el Evangelio de hoy? ¿Qué les deja en el corazón? ¿Qué imagen se les vino? ¿En qué se quedaron pensando cuando fueron escuchando el Evangelio? Y sería bueno algún día replantearnos el asunto, nosotros qué podemos hacer para cumplir este mandato de Jesús. Vamos a despedirnos. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dirige, Señor, los corazones de tus hijos y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos hagas permanecer en tu amor y en el amor de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca en ustedes para siempre. Amén. En la alegría del Señor vayan en paz. Demos gracias a Dios. Buena noche y buena semana a todos.